La charla que voy a dar se refiere al medio ambiente y la producción agraria en Argentina. En realidad estábamos hablando en principio del medio ambiente, pero a mí me pareció que los sucesos que pasan en el medio agrario, no solo en Argentina, sino van a ver que hay temas que son a nivel mundial, un problema de la mundialización. La agricultura y la ganadería han producido los más grandes impactos sobre el medio ambiente desde el inicio de la civilización. Se considera que el inicio de la agricultura y la domesticación de animales se dio hace 10.000 años en lo que se llama la Revolución Neolítica. La Revolución Neolítica fue el advenimiento de la civilización tal cual la conocemos ahora, porque el inicio de la agricultura y la ganadería, la domesticación de los cereales, por ejemplo, y de algunos de los ganados que conocemos que tenemos ahora, permitió el establecimiento de la gente en las ciudades. Ir creando ciudades, el poder, por ejemplo, acumular alimentos de un año para otro o de más años, como permitía el trigo, por ejemplo, o los demás cereales, permitió que se estableciera la gente en determinados lugares. Esto se inició, como les decía, hace 10.000 años, en un lugar muy restringido del planeta, que es el que conocemos como la media luna de las tierras fértiles, que son entre los ríos Tigres y Éufrates, en lo que ahora es Irak. Bueno, a partir de ahí, el hombre inició toda una producción de alimentos, pero también impactando constantemente al medio ambiente, lo cual se ha venido destacando de manera muy importante en estos últimos tiempos. Y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que pasa, sobre todo, no históricamente, sino qué es lo que está pasando ahora con los impactos de la producción agropecuaria. A continuación les voy a pasar el programa. Bueno, este es el programa que yo propongo. Como les decía, vamos a empezar sobre todo con lo que está pasando ahora. En algunas situaciones vamos a ir a profundizar en temas que tienen que ver con la historia, con el desarrollo histórico de la agricultura, porque para llegar a lo que está sucediendo ahora hay una continuidad de situaciones que se han venido dando y por el cual hay que referirnos. Así que bueno, como les digo, les dejo a consideración de ustedes después el programa del curso. Y pasamos a las críticas que se hacen en la actualidad al paquete tecnológico que se está usando. El paquete tecnológico que se está usando ahora en la agricultura, me refiero, es muy simple. Probablemente sea más simple que en otras épocas, pero a la vez, van a ver por qué les digo, es más sofisticado que en otras épocas. Por un lado, hay una crítica por la simplificación de los agroecosistemas. Prácticamente, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez los cultivos que se realizan son más restringidos. Prácticamente en nuestro país, y acá en La Pampa también, son 3 los cultivos fundamentales. Son la soja, que no abarca toda la provincia como pasa en otras provincias, el maíz, el trigo y el girasol, 4. Pero con mucho mayor énfasis en el maíz, una provincia que produce bastante girasol, y bueno, y aparte la ganadería. El gran impacto económico que produjo la soja ha hecho que desde hace, vamos a ver, pero unos 20, 25 años, un cuarto de siglo, cada vez la soja ha tenido mayor preponderancia en relación a otras especies.
Otro problema relacionado con... Es todo una situación económica, no es porque la gente le guste o no le guste, es decir, esto está guiado fundamentalmente por la economía. Esta mayor ganancia que ha permitido ciertos cultivos, y sobre todo la soja, ha producido lo que se llama el corrimiento de la frontera agropecuaria. Esto quiere decir que cada vez, mejor dicho, no la frontera agropecuaria, sino, hay que hacer una corrección a esto, la frontera agrícola. Es decir, la agricultura ha tomado cada vez más preponderancia, sobre todo sobre el tema de la soja, ha tomado cada vez más preponderancia en relación a la ganadería. La ganadería ha quedado cada vez más restringida. Ustedes han visto que, por ejemplo, alguno ha visto tal vez la televisión últimamente, ha habido grandes quemas en la región del Delta que tuvieron un problema de contaminación de humo en toda la zona litoral, en la ciudad de Rosario, por ejemplo. Esto es así porque ha llevado la ganadería a quedar encerrada en superficies cada vez menores, mientras que la agricultura ha ganado cada vez, sobre todo, como les decía, en base a la soja, cada vez más superficie. Y esto es así también en lugares muy complicados desde el punto de vista ecológico, como era la región chaqueña, la región de parte de Salta, Santiago del Estero, donde se han hecho grandes deforestaciones. La agricultura de sojas ha avanzado sobre esos lugares, han eliminado el bosque, que era una formación botánica que protegía el suelo, son suelos muy frágiles, y esto seguramente con el muy poco tiempo va a ir produciendo cada vez más deterioro del ambiente. El otro tema que hay que criticar sobre este paquete tecnológico es la utilización cada vez más importante de agroquímicos. Prácticamente hace unos 10, 15 años era muy escasa la cantidad de fertilizantes químicos que se usaban, sobre todo a nivel de la pampa húmeda, incluso en la pampa semiárida, en nuestra provincia, el productor prácticamente no recurría a fertilizantes. Tampoco se usaba de manera tan intensa como se está usando ahora los herbicidas. Y también en relación a herbicidas, casi prácticamente de todo el abanico de herbicidas posibles que se usaban en nuestra época, ha quedado restringido a uno que todo el mundo conoce y se comenta, que es el glifosato, que ha producido una gran polémica sobre uso. Todavía no está muy definida la situación, pero hay lugares como que se han estado usando prácticamente desde el momento en que se empezó a cultivar la soja, como son lo que se llama la zona núcleo, zona de Pergamino, Rojas, Arrecife, el norte de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente hace 30 años que está aplicando glifosato, y esto ya encuentran glifosato o el otro componente que viene de la reducción química del glifosato, que ya está en las napas freáticas de las ciudades que están tomando ese agua, ¿no? El otro tema que vamos a destacar también es qué ha pasado con los suelos, cómo se ha venido deteriorando, fundamentalmente también en esto, lamento decirlo, que todo tenemos que achacárselo, y en parte es así, a la soja. Es decir, la soja, a diferencia de otros cultivos de grano como era el maíz, produce un impacto sobre el suelo, lo vamos a desarrollar después, mucho más importante de lo que era un cultivo tradicional en Argentina como es el maíz. Y bueno, todo esto ha traído unas notables consecuencias socioeconómicas, ¿no? Las explotaciones se han ido concentrando cada vez más, haciéndose más, dado el costo que tiene este paquete tecnológico, muy difícil de solventar por los pequeños productores,
ha hecho que cada vez las explotaciones agropecuarias se han hecho más importantes, de mayor superficie. Y el otro problema es que la rentabilidad en algunos casos ha alcanzado para que el pequeño y mediano productor pueda alquilar los campos a los que se llaman pools de siembra, que son grandes bancos asociados con inversionistas que se dedican al cultivo fundamentalmente de lo que es soja, ¿no? Esto hace que, bueno, el productor, el que manejaba su propio campo, se haya retirado a los pueblos y a las ciudades, y el pool de siembra no puede cultivar acá, o como se va a Santa Fe o a Córdoba o cualquier otro lugar, y le importa, muy poca importancia tiene el pool de siembra de lo que deja después de su cultivo, es decir, de cómo queda el campo, ¿no? Ese es el otro problema que se ha venido suscitando últimamente, y al cual vamos a ir tratando. Acá yo quiero ir a algo que ya viene de la historia, una historia no muy vieja, de los años 60, que es lo que se denominó la Revolución Verde. Habíamos hablado antes de la Revolución Neolítica, ahora esta es otra revolución. No son revoluciones sangrientas o con bajas de gente como suelen ser o acostumbran ser otras revoluciones, pero son revoluciones porque produjeron grandes perturbaciones, grandes cambios, no solo en el ambiente agrario, sino que abarcó, como fue la Revolución Neolítica, que le dije que fue el inicio de la civilización. Tuvo un impacto muy importante a nivel de la agricultura, que impactó fuera de la agricultura también. Pero antes quería mostrarle algo que tiene que ver en qué fue inspirada esta Revolución Verde. La Revolución Verde pretendió, vamos a verlo enseguida, aumentar de una manera muy importante la producción agraria, los rendimientos de los principales cultivos. La idea era que había hambre en el planeta, lo sigue habiendo. Si hay gran parte de la población que no tiene acceso a la cantidad de calorías que requieren para la vida. En este momento creo que hay una situación de convencimiento de muchos de que el problema no es de cantidad de alimentos que se producen en este momento, sino de la distribución. O sea, este es un problema económico. El capitalismo crea esto, es decir, el mercado, como se piensa, no distribuye de manera equitativa los productos. Y es lo más lamentable que lo más necesario, que son alimentos, no lo hace, y una parte importante del planeta sufre problemas de alimentación. Pero bueno, esta Revolución Verde fue encabezada por dos fundaciones, o sea, los que hicieron la gran inversión fueron dos fundaciones de Estados Unidos, que tienen su sede en Estados Unidos, que era la Ford Foundation y la Rockefeller Foundation. Estas actuaron de manera mancomunada ante la situación, precisamente por venir de Estados Unidos, no tenían en cuenta la crítica que le hago al mercado como distribuidora de la producción, sino que, bueno, lo que asumieron era que el problema de la falta de alimentación y del hambre venía de que no había una producción de alimentos suficiente. Vamos a ver qué es lo que creo después esto. Entonces se establecieron 13 centros importantes de mejoramiento de los principales cultivos. Los principales cultivos que tomaron en cuenta para hacer el desarrollo ese que se proponía era trigo y maíz, arroz y papa. Esto abarcaba toda la parte más importante de los alimentos de los seres humanos, ¿no?
Entonces se establecieron varios centros de mejoramiento en diferentes lugares del planeta. Uno en México, que era el CIMIT, el Centro de Mejoramiento del Maíz y Trigo, otro en Filipinas para el arroz y otro en Pakistán y Bolivia para la papa. O sea, eran los lugares donde estaban más desarrollados algunos de los cultivos. El maíz es originario de México. En Filipinas estaba toda la región oriental relacionada, que es la que se alimentaba fundamentalmente de arroz. La papa es uno de los lugares de origen, Bolivia y Perú, la región cordillerana, y Pakistán, porque bueno, era un lugar importante de producción de papa. Ahí se sentaron científicos, mejoradores. El que inició esta revolución verde, desde el punto de vista científico, fue un mejorador, un agrónomo genetista norteamericano, se llamaba Norman Borlaug. El contexto, como les decía anteriormente, se dio en esta preocupación del aumento de la población mundial y la cantidad de gente que pasaba hambre. Como les decía, era una hipótesis probablemente no cierta, porque el problema hasta ahora sigue siendo, no estamos produciendo tanto en todo el mundo una cantidad de alimentos mayor que las que requiere para alimentar a todo el mundo. En este momento es un problema de distribución, lo cual no quiere decir que en el futuro no pueda ser un problema de falta de alimentos, porque en este momento tenemos alrededor de poco más de 6.000 millones de habitantes en todo el planeta y se calcula que para el 2050, al ritmo actual, si no hay ningún tipo de catástrofe, o bueno, probablemente el COVID algo va a intervenir en esto, pero si no, se calcula que para el 2050 habría unos 10.000 millones de habitantes en el planeta, lo cual no se sabe si realmente en este momento, prácticamente en este momento, la mayor parte de la producción está situada en la superficie aprovechable del planeta. No hay más para posibilidades, si no se aumenta la productividad por hectárea, no hay más posibilidades a menos de ir hacia el Amazonas, o sea, hacia zonas que son totalmente contrarias a las posibilidades de producción. Ya están utilizadas toda la superficie útil del planeta para la producción agrícola. Es decir, que por eso una de las situaciones que se da es que, en la cual se marcaba la Revolución Verde, es la necesidad de aumentar los rendimientos, para aumentar la producción global de alimentos. A esto iba entonces esta que muestra un abigarramiento de gente que están diciendo bienvenido a la tierra. En realidad es medio peyorativo, medio irónico esto de bienvenido a la tierra, porque es una cantidad de gente que es muy difícil porque no va a ser solo, vamos a ver los alimentos, van a ver otros problemas, ¿no? Ya estamos viviendo lo que hablamos del cambio climático global, que es producido también por los seres humanos. O sea que no es solamente el problema de los alimentos en lo que se da como sobrepoblación del planeta. Al respecto, sobre este problema de la sobrepoblación, los ecólogos han creado hace tiempo ya un concepto que yo creo que es muy útil, que es lo que se denomina la capacidad de carga o de sustentación de una especie biológica, como puede ser el hombre. Esta capacidad de carga está relacionada con el tamaño máximo de la población que el ambiente pueda soportar indefinidamente en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, el agua, el hábitat y otros elementos necesarios disponibles en ese ambiente. Es decir, que cada especie tiene, de acuerdo al ecosistema en el cual está poblando,
una capacidad de crecer. Más allá de esa capacidad, el ambiente comienza a deteriorarse y ya no da la posibilidad de soportar esa población. Lo vamos a ver en este gráfico. Esta línea de puntos que vemos acá, que es horizontal al principio, es lo que se determina la capacidad de carga. Por ejemplo, ¿cuántos millones de habitantes puede soportar la Argentina? Vemos, por otro lado, aparte de esa recta, una curva que se da en color rojo, lo veo yo. Esa curva es el aumento de la población. En un momento vemos que ese aumento de la población supera la línea esta recta, que es la capacidad de carga. Y en este momento vemos que la línea recta que veíamos al principio, que se va disminuyendo, es decir, va cayendo, y esa caída se da porque al sobrepasar la población, la capacidad de carga, la capacidad de carga se va deteriorando. Y entonces una forma de ajuste es que la población va cayendo. O sea, al no poder soportarla, la población va cayendo. Eso es lo que pasa en una población, como puede ser conejos, en un medio ambiente, es decir, que no tienen regulación. Pero también puede darse en el ser humano, si superamos la capacidad de carga. Una de las respuestas a esto es lo que está pasando con el aumento del anhídrido carbónico de la atmósfera, que está determinando el cambio climático a nivel de todo el planeta. Es decir, esto nos está dando una respuesta de que la capacidad de carga del planeta está siendo superada y que si no hacemos algo para ir disminuyendo lo que está sucediendo, vamos a tener problemas muy serios. Esta es otra situación de la capacidad de carga, pero dada a nivel de la población humana. Y para eso entonces nos vamos todavía más atrás en la historia. Es en el siglo XVIII, o principios del XIX, cuando un un eclesiástico anglicano, que se llamaba Malthus, que es una persona famosa en la economía ahora y en la demografía, propuso una hipótesis, o él lo consideró un hecho cierto, de que en algún momento la población humana iba hacia una catástrofe porque la línea recta, que es el aumento de la producción de alimentos, iba a ser superada por el aumento de la población humana. Y en ese momento entonces se iba a producir una catástrofe de magnitud, dado que no iba a haber capacidad de sustentar a esa población. Este señor Malthus vivió en una época muy complicada sobre todo para Europa, que tenía que ver con lo que se llamó otra revolución que voy a hablar, que es la revolución industrial. La revolución industrial, que se originó fundamentalmente en Inglaterra, cuando se comenzó a usar el combustible fósil para producir energía motriz. Se usaba carbón de piedra y carbón vegetal también, para producir fuerza motriz. Y esto permitió una expansión impresionante de la producción, sobre todo inicialmente con la producción textil, y el aumento de la velocidad en la distribución de los productos, porque empezaron a utilizarse las locomotoras, es decir, el tren. Entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX se dio una transformación, les decía, se inició en Inglaterra y después eso repercutió en el continente europeo, en Bélgica, Alemania, Francia, fueron los principales países a posteriori, y bastante a posteriori de eso, Estados Unidos, los países que fueron impactados por la
revolución industrial. Esta revolución industrial lo que hizo es que disminuyó en gran medida, como los sueldos y la capacidad de ocupación era mucho mayor en las ciudades que en el campo, hizo que gran parte de la población del campo se fuera transmitiendo hacia las ciudades. Y esto hizo que cayera de una gran medida la producción de alimentos. No había mano de obra en el campo. En ese contexto vivió entonces Malthus, y en esa forma que veía la situación, porque había hambre muy importantes en las ciudades, la capacidad de producción no alcanzaba para alimentar a todo la gran aumento que había tenido la población urbana. En ese contexto vivió Malthus y lo hizo reflexionar acerca de lo que estaba pasando y proponer esta ley, que fue muy criticada. Marx fue uno de los principales críticos de la propuesta de Malthus, que en cierta medida las críticas tuvieron realmente fueron correctas, porque Marx lo había dicho, él era en cierta medida estaba Marx muy influenciado, bastante influenciado por el positivismo, y él tenía una gran, veía como una forma muy cercana la posibilidad del desarrollo científico, y él asumió entonces que la ciencia y la técnica aplicada a la producción de alimentos iba a superar esta propuesta negativa de Malthus. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los híbridos de maíz, la selección genética, la aplicación de la genética a la producción agraria hizo que prácticamente este problema de la producción de alimentos para las necesidades actuales desapareció. O sea que en este momento esta situación planteada por Malthus podría verse como que era falsa, ¿no? Pero sin embargo la sombra de Malthus sale cada vez que vemos cómo aumenta de manera muy importante la población humana. Es decir, el interrogante siempre sigue, si siempre este aumento de la producción, donde se aplica la ciencia y la tecnología agraria, va a poder ser equivalente al aumento de la población. Esto va a seguir siendo, este fantasma de Malthus lo vamos a tener siempre. Esto hizo que realmente, como vamos a ver ahora, en relación a nuestro país, a la Argentina, tuvo éxito. En el aumento del rendimiento tuvo éxito. Esto vemos la evolución del rendimiento en Pergamino. Pergamino, la ciudad que está al norte de la provincia de Buenos Aires, es una de las zonas que se llaman zona núcleo, o sea, de la pampa húmeda es la zona de mayor productividad de los cultivos, y vemos cómo desde los años 69 hasta prácticamente el año pasado, el 2019, cómo aumentó el rendimiento del maíz de 3.000 kilogramos por hectárea que teníamos en la década, finalizando la década del 60, hacia 69-70, ahora en esa zona el promedio es de 12.000 kilogramos por hectárea. O sea, es un aumento muy, muy considerable. Y eso aplicado a las situaciones que fueron desarrolladas por la Revolución Agraria. La aplicación de la Revolución Agraria de la Revolución Verde en Argentina. Cuando uno contempla el total de la Argentina ya en el siglo XXI,
no tenemos una evolución como la que teníamos tomando en cuenta el periodo, porque cuando tomamos en cuenta en Pergamino el periodo de la década del 60, podemos decir que es pre-revolución verde, con los 3.000 kilos por hectárea. Cuando tomamos ahora el siglo XXI, de todas maneras vemos que con los 3.000 kilos que se daban en la zona núcleo, tenemos unos 7.000 kilos por hectárea, o sea que más que duplicamos a nivel de todo el país. Y cuando hablamos de todo el país, estamos incluyendo a regiones que son marginales por el maíz, o sea, lo cual produce una disminución del promedio cuando la incluimos. Por eso no llegamos a obtener los 12.000 kilos del partido de Pergamino. Sin embargo, si lo vemos, lo que les decía anteriormente, a pesar de eso, de que el aumento del rendimiento a nivel de toda la Argentina ha sido menor que cuando vemos solamente Pergamino, que es una zona excepcional para el cultivo, de todas maneras, entre el 2000 y el 2010, la tasa de aumento del rendimiento en esos 10 años fue casi del 50%, 49% tengo. O sea, de mucha magnitud. Quiere decir que en el aspecto, si lo vemos solamente del aumento del rendimiento, la Revolución Verde fue un gran éxito. Esto es en este cuadro lo que vemos es que Argentina, si bien está algo por atrás de países del primer mundo, es decir, de países más desarrollados, sin embargo, es el país que tiene mayor rendimiento por hectárea de todos los países que podemos decir menos desarrollados. Sin embargo, si lo vemos, el rendimiento entre lo que es Estados Unidos, que es donde se registran los más altos rendimientos, y la Argentina, Estados Unidos tiene algo más de 10.000 kilos por hectárea, mientras la Argentina tenemos 7.000. O sea que tenemos todavía una capacidad de aumentar el rendimiento con respecto a países más avanzados. Sin embargo, quiere decir que la Argentina no está tan mal situada en cuanto a la producción. Lo que quisiera es decir algunas consideraciones desde el punto de vista del aumento del rendimiento, la Revolución Verde tuvo un éxito incontrastable. Sin embargo, si lo vemos en otros aspectos, no fue así. Cuando lo vemos desde el punto de vista socioeconómico, hubo notorios fracasos. Yo vivía en México cuando sucedió uno de los grandes fracasos. México, que se autoabastecía, el mayor consumo de una especie agrícola en México es el maíz, a diferencia nuestra que es el trigo. Ellos consumen maíz en las tortillas, tienen un gran consumo de maíz. Hasta el advenimiento de la Revolución Verde, el primer país donde se propagó la Revolución Verde fue México. Les decía, el CIMIT, el Centro de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, tiene todavía su sede en México, en el norte de México, en estado norteño de México. En este lugar se mejoró fundamentalmente en principio el trigo, porque Borlaug, que era el mejorador que inició este proceso, era mejorador de trigo. Y bueno, como el capitalismo manda en estas situaciones, el gran mercado del trigo era Estados Unidos, no México, no el país donde se produjo eso, porque no consumían trigo prácticamente, o muy poco era el consumo de trigo. Entonces, los sectores productores del campo se dedicaron, como pasa ahora acá con la soja, dedicaron fundamentalmente, porque económicamente era más conveniente, se dedicaron a la producción de trigo y la producción de maíz cayó notoriamente.
Por otra parte, cuando se empezó a difundirse los maíces híbridos, la producción, a diferencia de la Argentina, México tiene una composición del campo que está muy dedicada a los pequeños productores. O sea, es una producción eminentemente campesina. Y el campesino no tenía las posibilidades de comprar el paquete agrario, el paquete tecnológico necesario para la producción de los maíces híbridos. Que por otra parte esos maíces no correspondían a las necesidades mexicanas porque no sirven para hacer tortilla. Los maíces híbridos que se estaban produciendo no servían para hacer tortilla, lo que determinó que México, que se autoabastecía en alimentos, fundamentalmente maíz, tuvo que empezar a importar maíz para cubrir sus propias necesidades. Esto hizo, yo le decía, yo viví y trabajé 4 años en México, justo en correspondencia con esta situación, lo cual hizo que el gobierno tuviera que imponer un sistema de producción, le llamaron sistema alimentario mexicano, que lo que hizo fue retrotraer lo que había pasado en la Revolución Verde para adecuarlo a su propia situación. Porque desde el punto de vista incluso de la economía nacional, de las necesidades de pagar con divisas lo que antes ellos no necesitaban, fue una catástrofe para México. Tan es así la situación que los mismos inspiradores que administraron esta Revolución Verde, como les dije, era la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, hicieron ellos mismos una autocrítica de lo que había pasado y a posteriori de eso no admitían ningún proyecto, no financiaban ningún proyecto que no tuviera una finalidad social, que no se viera, es decir, dejaron de lado el aumento exclusivo del rendimiento, como tenía que ver en el inicio de la Revolución Verde, para incluir un estudio del impacto social que podía tener los nuevos proyectos, debido a que se dieron cuenta de esta situación. Bueno, si lo aplicamos a lo que está pasando en el país, estamos más o menos, si bien no de una manera tan cruenta como lo que les contaba yo que sucedió en México y en la India, pero bueno, la situación se está dando de manera bastante complicada en nuestro país también. Y ahora quería hablar algo del proceso, de lo que llamamos el proceso de deshojización. ¿A qué le llamamos? Porque, bueno, porque el proceso de deshojización envuelve o globaliza todo lo que hemos estado hablando. ¿A qué le llamamos el proceso o se llama sojización? Acá se los voy a leer, se llama sojización al reemplazo de los cultivos tradicionales de una región por soja. Uno de los factores que influyen en este proceso es el aumento del precio del poroto de soja. O sea, como en todos los casos, como los que hablé anteriormente, es la economía el que guía o no, el que determina que un cultivo deje de hacerse. Por ejemplo, nosotros disminuimos de una manera muy importante porque lo que está ocupando la superficie de la soja era superficie ocupada a otros cultivos. Disminuimos producción de trigo, disminuimos producción de maíz por el aumento de la soja, precisamente porque hubo un aumento impresionante desde hace unos 30 años, de un aumento paulatino pero constante del precio de la soja. Esto es explicable también, todo por supuesto tiene su razón de ser, no es un hecho al azar. Se dio debido a un problema que sucedió en el Perú, mire cómo repercute una cosa con otra. Perú era uno de los grandes productores de harina de pescado.
La alimentación animal requiere entre los componentes el suministro de proteínas y necesita entonces una fuente importante de proteínas, sobre todo para el ganado que está. El que está a campo se las busca a ellos, pero el que está estabulado, como pasa en Estados Unidos, en China, en muchísimos países, el ganado está confinado, o sea, no tiene posibilidad. Entonces le suministran la comida. Y esa ración que se le da debe tener algún componente, algún componente proteico que es fundamental. Como nosotros los animales no fabrican muchas de las proteínas y necesitan alguna provisión de nitrógeno, que es el componente, el elemento básico de las proteínas. Y entonces, durante una época importante fue la harina de pescado. Perú tenía una gran riqueza de un pescado que era una fuente de una productividad enorme, que era la anchoveta. En esa época, los años 60, Perú era uno de los países que tenía la flota pesquera más importante del mundo. El problema sería un problema ecológico clásico, es decir, la sobrepesca agotó la pesquería y la flota peruana quedó inutilizada, no sirvió para nada porque se les acabó la anchoveta. Hubo un problema de sobrepesca. Y en ese momento cayó la soja como un hecho salvador. La soja no es, como dijo alguna vez nuestra presidenta, probablemente mal asesorada, un yuyito. Es una planta importante. Es de todas las especies que nosotros cultivamos, la que en su poroto concentra la mayor cantidad de proteínas. Y de un perfil, las proteínas están compuestas de una molécula básica que es el aminoácido, de un perfil de aminoácidos muy similar a la carne, que es el producto de la carne vacuna, que es el producto que tiene mayor riqueza proteica. O sea que la ventaja de la soja era esa, y por eso se usa, yo decía anteriormente que nosotros estamos produciendo no para la alimentación humana, sino para la alimentación de los animales. La soja fue a parar fundamentalmente como un componente básico de las raciones para los animales. Y de ahí vino entonces el aumento impresionante de su precio. De todos los productos que nosotros exportamos, la soja es el que tiene el mayor valor. Esto hizo que, como ustedes ven en este cuadro, la producción y los rendimientos, porque también se dio un mejoramiento muy importante del rendimiento, la producción de soja en la Argentina, esto yo lo muestro en la última década, ha sido muy, muy importante. Es decir, ha abarcado, como les decía, se fue hasta lugares donde no había producción agrícola hasta el momento, como fue el Parque Chaqueño, donde vamos a ver después qué pasó. Se fue para zonas donde no había, ocupó gran parte de la superficie que se dedicaba anteriormente a la ganadería. Por eso les decía que hubo la necesidad de ir confinando y mandando cada vez más el ganado hacia zonas marginales, porque toda la parte más posible de cultivo la fue ocupando la soja, debido precisamente a lo que les decía, el aumento notable del precio. Esto, por ejemplo, acá vemos cómo el aumento de la soja, que es la curva primera, ha superado el aumento de otros cultivos como el girasol y el trigo en las últimas décadas. Así como ha ido en aumento constantemente la superficie. Y la Argentina entonces está, como lo vemos acá,
entre los principales países productores y como los principales países está como el tercer país productor y el cuarto país exportador de soja. Es decir, tiene una posición muy importante en el mercado mundial de soja. ¿Qué es lo que trajo como consecuencia esto? Por un lado, una importante degradación del suelo. Esto es así por el tipo de sistema de cultivo que se tiene. Hace unos 20 años se puso a disposición de los productores una máquina que se creía que era un milagro, que permitió lo que se denomina la siembra directa. La siembra directa hace que con una sola pasada de esta máquina, que es una sembradora, se puede sembrar, o sea, arar, sembrar, aplicar fertilizantes y aplicar herbicidas a la vez. O sea, imaginen ustedes la economía de recursos que se tiene con esta aplicación. O sea, anteriormente, hasta llegar a una siembra, se tenía que arar en muchos campos de acuerdo a la calidad del suelo, al tipo de suelo, había que rastrear, luego sembrar. Si se fertilizaba o se aplicaba herbicida, se aplicaba aparte como una pasada o como un pasado de otra máquina. O sea que eran 4 o 5 máquinas que se tenían que utilizar para hacer lo que se hace ahora con las máquinas de siembra directa. Esto, aparte, trajo como aparejado una disminución del movimiento del suelo y una disminución de la erosión, tanto de la erosión hídrica como la eólica, la producida por el viento. O sea que inicialmente parecía un milagro, pero no hay milagros en agricultura. Todo hecho rutinario, toda utilización rutinaria de un paquete tecnológico trae sus impactos. Y lo que produjo la siembra directa fue cada vez una menor posibilidad de infiltración del agua en el suelo. O sea, el suelo se fue impermeabilizando, fue disminuyendo la porosidad de los suelos y el agua corre cada vez más de manera superficial. Una de las situaciones que se dio hace unos años en el norte de la provincia de La Pampa, Córdoba, que hubo inundaciones muy importantes debido a un aumento de la precipitación, fue debido a este problema de la menor infiltración del agua en el suelo. Cada vez, hace también unos años en Salta, ahí fue catastrófico, no sé si recuerdan en Tartagal, que hubo una inundación que se llevó medio pueblo. Se debió precisamente a este cultivo de soja en un lugar que es totalmente contraindicado. Acá podemos ver entonces un suelo, cómo queda después de una utilización de soja. Y este problema no es solo debido a la utilización de maquinaria, sino también hay que achacárselo a la misma especie, a la soja. La soja prácticamente, uno de los componentes fundamentales del suelo, porque tiene que ver con la agregación, con la retención de agua, con el suministro de nutrientes, es la materia orgánica. La soja, como deja muy poco residuo, es un tallito de muy pocas raíces, la incorporación de materia orgánica al suelo es prácticamente nula, a diferencia de lo que es el cultivo de maíz, que deja un gran rastrojo. Esto ha hecho que disminuyera de manera drástica la cantidad de materia orgánica en el suelo, y también entonces esto tuvo que ver con la infiltración, porque lo que contribuye a la materia orgánica es mantener la estructura del suelo. Esto va a ser muy, muy importante en gran parte de la pampa húmeda, donde prácticamente una de las formas de regenerar
la fertilidad es a través de un ciclo ganadero. En gran parte de la zona núcleo, o sea, la zona más rica del país, desde el punto de vista agrícola, han sacado hasta los alambrados para cultivar soja hasta el borde del camino. Esa crea una imposibilidad prácticamente de volver a introducir ganadería. Habría que volver a alambrar todo. O sea, esto con el tiempo va a ser una situación de una complejidad terrible, ¿no? Que vamos a tener que haber que afrontar. Bueno, acá lo que muestro es cómo en la parte boscosa del país, en Santiago del Estero, o sea, el Chaco, la zona chaqueña, Chaco, Santiago del Estero y Salta, han estado volteando el bosque constantemente para abrir superficies para la soja, lo cual afectó no solo al medio ambiente, sino también a las comunidades, sobre todo originarias, que vivían en esas regiones, que gran parte de los inversores los dejaron fuera de los campos donde ellos vivían. Bueno, esto es lo que vemos, esto tiene que ver con otro hecho que también muy criticable, o por lo menos que es la utilización de la soja transgénica. Es otro de los hechos que son polémicos. ¿Qué es la soja transgénica? Es una soja que le han introducido en su composición genética un gen que es resistente al herbicida que es parte del paquete tecnológico, una parte indisoluble. Es muy difícil salir de la siembra directa si salimos del glifosato. La soja transgénica es una soja resistente al glifosato. El glifosato es un herbicida total, es decir, que mata todo. Si la soja no tuviera ese gen de resistencia al glifosato, no podría ser utilizada porque la mataría también. O sea que la gran ventaja de la soja transgénica es que permite la aplicación del glifosato, permite la siembra directa, porque la siembra directa se hace sin hacer un tratamiento previo contra la maleza, como se hacía anteriormente, y permite entonces una economía muy grande de recursos económicos. Por eso ha sido adoptado en tal magnitud. Y bueno, Argentina es uno de los países, prácticamente el 99% de la soja que se cultiva en nuestro país es transgénica, o sea, es resistente al glifosato. El problema, bueno, por un lado les decía, hay una crítica muy importante desde el punto de vista de la salud, sobre los impactos en la salud del glifosato. Yo considero fundamentalmente ninguno de los productos que se han venido usando desde el inicio de la aplicación de fertilizantes y de insecticidas, que viene del siglo XIX, tiene impacto sobre la salud humana como sobre cualquier hecho. Como lo tienen los medicamentos, es decir, los medicamentos que tomamos, si uno toma el prospecto que viene, sabe que tiene un montón de contraindicaciones. El glifosato es lo mismo. Uno de los hechos fundamentales, me parece a mí, esto es un comentario personal, es que el productor hace caso omiso a las reglamentaciones y a veces discute la distancia en las cuales se puede aplicar. Está muy estudiado que tiene que haber una barrera entre la aplicación de soja y el lugar donde está viviendo la gente, y eso hay que respetarlo, tanto sea cuando se aplica en una aplicación terrestre como cuando se hace todavía más en una aplicación aérea donde es mucho más difícil dirigir el producto. Ese es uno de los hechos básicos que no se han venido respetando. El otro problema es el siguiente. Como pasa con cualquier otro producto utilizado de manera constante,
pasó con la penicilina. ¿Quién sabe ahora que se usa penicilina? La penicilina fue el primer antibiótico que se usó, pero a medida que se fue usando fue creando resistencia en las bacterias que controlaba. Por eso hay montones de otros antibióticos que son utilizados. Con los herbicidas pasa lo mismo. A medida que se aplica de manera constante, va creando resistencia y cada vez ha ido creando más especies de malezas que son resistentes. Entonces el productor ha acudido a utilizar cada vez una mayor dosis del herbicida para obtener un mayor control y también mezclándolo con otros herbicidas, lo cual aumentó el problema del impacto que tiene sobre la gente esta situación. Yo creo que el paquete tecnológico actual va a tener que ser estudiado con esto de la transgénesis. Yo lo expliqué anteriormente, es decir, es la sustitución de un segmento del ácido nucleico, que es el patrimonio nuestro de la herencia, de un gen por otro. O sea, le introducen, en este momento no son mucho las especies transgénicas, lo usan en el maíz, lo usan para un maíz que es resistente a una mariposa, a una larva que produce que mina el maíz y llega hasta la espiga, que es la Diatraea saccharalis, que producía un gran daño. O sea, hay maíces ahora, lo llaman maíces PT, que son resistentes a la diatraea, y le han introducido también el gen de resistencia al glifosato. Y también el otro cultivo que está utilizado de manera transgénica es el algodón, precisamente porque también tiene larvas de mariposas, llamadas lepidópteros, que producen galerías y que llegan hasta el capullo, sí, hasta el algodón. Estos tres cultivos son fundamentalmente en Argentina los que se cultivan de manera transgénica. Y vamos hacia el final, hablar de lo que es la soberanía alimentaria, porque es lo que vendría a tratar de resolver algunos de los problemas que se han creado con esta utilización de la agricultura industrial que hemos ido desarrollando hasta ahora. En esto yo he apelado a los conceptos de un amigo, que es el ingeniero Carlos Carballo. Él es profesor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y según él, la soberanía alimentaria puede ser definida como el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Este concepto de soberanía alimentaria, que es producir en primer lugar para las necesidades de nuestro pueblo, está muy relacionado ahora con lo que es la agroecología, o sea, la producción de manera sustentable, es decir, no una producción que pueda llegar a un atolladero, a un hecho que no sabemos cómo vamos a superar, sino a que pueda ser sustentable desde el punto de vista ambiental, pero no solo ambiental, sino también podemos decir que la sustentabilidad tiene un criterio multidimensional. O sea que por un lado tiene que ser sustentable ambientalmente, o sea, no producir impactos negativos que lleguen a deteriorar de manera a veces irreversible el ecosistema. Y tiene que ser sustentable económica, es decir, no producir los perjuicios que hablamos anteriormente sobre el productor que puede llevarle a la ruina, y tiene que ser sustentable también socialmente. O sea, tiene que tener estos tres componentes, la sustentabilidad en el campo, para permitir que una producción sea desarrollada
sin tener perjuicio para la persona ni para el país. Y aquí termino yo esto con lo que se denomina agricultura sustentable. Se denomina agricultura sustentable a la actividad agrícola, pecuaria y silvícola que se basa en un sistema de producción que tenga la capacidad de mantener su productividad y rentabilidad, generando desarrollo en sus comunidades a largo plazo, cumpliendo los requisitos de abastecer adecuadamente alimentos de calidad a precios justos y al mismo tiempo promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales. Basado en la anterior explicación, se considera que los puntos que debe hacer el productor para lograr una agricultura sustentable son respetar su entorno, elegir el sistema de producción que vaya acorde al ecosistema que habita, sin explotar descontroladamente los recursos naturales de su región. Tener una visión a futuro donde realice y adapte prácticas que garanticen la renovación de los recursos en los próximos años, que genere un entorno de bienestar social a las personas que se involucran directa o indirectamente en su actividad económica.